El zombie nació como esclavo, como cuerpo sin voluntad, como una herramienta. Pero en 1968 algo cambió. Ese año se estrenó Night of the Living Dead, una película independiente filmada lejos de Hollywood, con poco presupuesto, sin estrellas y con una idea que transformó al monstruo para siempre. Yo soy Ciudadano Z y esto es Desde el Abismo. Comenzamos. Hasta ese momento, el zombie pertenecía al folclore haitiano. Era un cuerpo controlado por magia, un símbolo de esclavitud. Pero el director George A. Romero tomó a esa figura y la liberó del hechicero. En su película no hay rituales, no hay brujos, no hay control espiritual. Los muertos se levantan, caminan y devoran a los vivos. El origen apenas se sugiere, una posible radiación proveniente de una sonda espacial. No hay nada confirmado. La causa deja de importar, pero lo que sí importa es el efecto. El fenómeno ya no es local, no es una historia exótica en una isla lejana, es una crisis nacional, un colapso. Y hay otro detalle inquietante dentro de todo esto. En la película nunca se usa la palabra zombie, son descritos como ghouls, pero el público entendió algo distinto. Romero se inspiró en la novela I Am Legend de Richard Matheson. De ahí tomó la sensación del mundo derrumbado, el asedio y la soledad, pero cambió el enfoque. No siguió a un héroe solitario enfrentando monstruos, encerró a un grupo de personas en una casa y dejó que el miedo hiciera el resto. Porque en Night of the Living Dead, el conflicto más peligroso no está fuera, sino entre ellos, adentro. El protagonista, interpretado por Duane Jones, es un hombre que intenta organizar, resistir y pensar con lógica, pero frente a él, otros sobrevivientes desconfían, discuten y se contradicen. La cooperación se fractura y el contexto histórico amplifica todo. 1968 fue el año del asesinato de Martin Luther King Jr., el año de disturbios y tensión racial en Estados Unidos. Romero afirmó que eligió a Jones por talento, no por declaración política. Sin embargo, al final de la película, todo luce bastante crudo y seco, lo cual convirtió la historia en algo más que terror. El mensaje quedó flotando en el aire. El verdadero peligro no son los muertos, es lo que hacemos cuando el orden desaparece. Con esta película, el zombie dejó de ser un símbolo de esclavitud mágica, se convirtió en símbolo de colapso social. Años después, Romero expandió esa idea. En El Amanecer de los Muertos, o Dawn of the Dead, los sobrevivientes se refugian en un centro comercial. Los muertos caminan por los pasillos como si recordaran algo, como si el consumo fuera un instinto más fuerte que la vida. El terror ya no era solo la carne devorada, era la rutina vacía. Más tarde, en Die of the Dead, el encierro ocurre bajo el control militar, ciencia, autoridad, deshumanización. El zombie se convirtió en un espejo. Ya no representa la esclavitud colonial, representa masas sin identidad, consumidores automáticos, sociedades fragmentadas. Romero no inventó al zombie, lo redefinió. Le quitó la magia, le dio contagio y hambre, pero sobre todo, lo colocó en el centro del fin del mundo. Desde entonces, cada historia de apocalipsis zombie hereda esa estructura, la caída del orden, el encierro, la tensión interna y la pregunta inevitable: ¿podemos convivir cuando todo se derrumba? Antes el zombie era un cuerpo dominado por otro. Después de 1968 fue una multitud sin dirección. Y quizás eso es lo más inquietante, porque ya no se necesitaba un brujo, solo se necesitaba que nosotros falláramos. Y eso siempre ha sido y será posible. Romero convirtió al zombie en colapso, pero todavía era lento, pero todavía avanzaba paso a paso. Todavía daba tiempo para discutir, para fallar, para pelear entre nosotros. Durante décadas, ese fue el ritmo del apocalipsis, hasta que el miedo cambió. El mundo entró en el siglo XXI con nuevas obsesiones: virus, laboratorios, contagio global, aeropuertos llenos, información viajando más rápido que cualquier cadáver. Y entonces, el muerto dejó de caminar y empezó a correr. En 2002,
28 días después, tomó la herencia de Romero y la infectó. Ya no era radiación ambigua, era un virus. Ya no era espera, era explosión. Ya no era un colapso progresivo, era derrumbe en segundos. El zombi lento representaba la decadencia. El infectado representaría la histeria en segundos. Si Romero habló del miedo a la sociedad que se descompone, lo que vino después hablaría del miedo a la velocidad, porque el siglo XXI no teme a morir lentamente, teme a hacerlo en segundos. Durante décadas, el apocalipsis avanzó lentamente. Daba tiempo para discutir, para organizarse, para equivocarse. Pero el nuevo siglo ya no tenía paciencia. El miedo dejaría de esperar. Se volvería instantáneo.